Cuento que la Red Punto es una organización que tiene como finalidad poder pensar la política pública en Argentina más allá de las cuestiones y de las miradas estrictamente partidarias, en un diálogo con la sociedad civil, con intelectuales y tratando de entender que una política de Estado necesita de acuerdos sociales básicos que posibiliten la estabilidad de dichas políticas. Y para eso es necesario correrse muchas veces de miradas estrictamente partidarias y poder establecer vínculos de diálogo que sean realmente superadores, genuinos y que permitan llegar a estos acuerdos. También es un espacio donde invitamos a la ciudadanía a reflexionar, tocamos temas de historia, de filosofía, de teoría del derecho, temas ambientales y fundamentalmente rescatamos mucho el diálogo con la sociedad civil en la construcción de estos acuerdos para poder generar climas de política de Estado en Argentina. Sé que por los tiempos que vivimos parece que estoy en otro país, pero quienes estamos en Red Punto creemos fervientemente que más allá de que muchos de nosotros tenemos anclajes partidarios, eso no nos puede dejar de llevar a buscar el diálogo y el consenso que nuestro país necesita. Así que hecha esta presentación de la Red Punto, es para nosotros hoy un gran honor tener estos dos grandes historiadores que van a dar la charla del día de hoy, Ricardo López Gotig y Luciano de Privitelio. El moderador es el doctor Diego Goldman, miembro fundador de la Red Punto, quien va a oficiar de coordinador y quien se ha encargado de organizar esta charla. Hecha esta presentación de la Red Punto y de Diego Goldman, Diego, te paso la palabra e iniciamos la reunión. Gracias a todos. Bueno, agradezco en primer lugar a los presentes, a la Red Punto, a Matías, a los que estuvimos organizando esta charla, que surge un poco, diría, no sé si de una inquietud personal o de una desilusión personal, más bien, que es encontrarme con esta idea de que toda la vida nos han machacado, que es importante que conozcamos nuestra historia para no chocar nuevamente una y otra vez con los mismos errores, y sin embargo chocamos una y otra vez con los mismos errores y tropezamos con la misma piedra. Y entonces eso me lleva a preguntarme, bueno, ¿en qué estamos fallando? ¿Estamos estudiando mal la historia? Realmente la historia no sirve para lo que nosotros pensamos que sirve. Estamos empeñados en vez de en estudiar y comprender la historia, en reeditarla. A veces siento que estamos como esos grupos de gente que se dedica como diversión a reeditar combates medievales y se ponen armaduras y van con los arietes y todas esas cosas, nada más que nosotros lo hacemos en la vida real, reeditando conflictos que ya tendríamos que haber superado. El otro día escuché que, por ejemplo, estábamos discutiendo de vuelta el fusilamiento de Dorrego, y si cierto sector político actual es culpable del fusilamiento de Dorrego. Cosas que parecen un tanto absurdas y que no solamente nos pasan a los argentinos, ¿no? El mundo un poco está también en esta tónica de pelearse con Colón, de discutir si la conquista de América se hizo desde una perspectiva de género o no, digamos. O sea, interpretar lo que pasó hace 500 años con los ojos de hoy y pelearnos de vuelta si estuvo mal la esclavitud en el Imperio Romano y si los romanos tienen que pedir disculpas o no tienen que pedir disculpas por eso. Y bueno, estamos un poco empantanados en esto. Y como yo realmente no sé cómo salimos de esto, ni si realmente la historia nos ayuda o no nos ayuda a salir de esto, se me ocurrió convocar a dos personas que saben muchísimo más que yo del tema, dos grandes historiadores, que son Ricardo López Gotti, que es doctor en Historia de la Universidad Karlova de Praga, y Luciano de Privitelio, que es doctor en Historia de la Universidad de Buenos Aires, bueno, para charlar un poco de esto, de qué significa estudiar la historia, de si nos sirve para algo, de si la historia se repite o somos nosotros los que interpretamos, tratamos de buscar un hilo conductor donde realmente no lo hay.
Bueno, en fin, eso simplemente. No los aburro más con la introducción. Y le cedemos la palabra a Luciano de Privitelio, que ha sido galardonado con el privilegio de comenzar la charla. Bueno, primero dos cosas antes de empezar. La primera es que quería agradecer a Red Punto por la invitación y en particular a Diego, que se comunicó conmigo, y a Matías, a ambos por la organización de esta charla sobre historia. Y la segunda es solo como una pequeña publicidad de algo que dijo Diego. En efecto, en la Argentina existen un círculo muy grande de recreacionistas medievales y alguna vez vayan, por favor. Se van a divertir como locos, como locos. Suelen hacer exposiciones en muchos lugares de la ciudad de Buenos Aires y en el interior también, y es realmente fascinante verlo. Esa pasión que tienen gente que no es historiadora ni por asomo, por la historia, y cómo recrean las cosas, es una cosa increíble. Me divierto, llevo a mis hijos, se mueren de risa. La verdad que es muy, muy divertido. Ya que lo mencionaste, una pequeña publicidad de ellos que me han hecho divertir muchísimo, muchas veces. Bueno, ahora sí vamos al tema que nos convoca, ¿no? Yo quería abrir el tema de hoy con una cita, con dos citas, ¿no? Porque por un lado hay una cita muy conocida, no siempre se sabe quién fue el que la dijo, pero es esta idea de la historia maestra de vida que aparece por primera vez en un texto de Cicerón y que un poco lleva a la primera idea que decías vos, Diego, que es, bueno, deberíamos poder sacar lecciones de la historia, ¿no? La impresión, una tentación es eventualmente decir esto. Ahora, mucho más cercano a nosotros, hay un historiador que por cierto no va a tener la importancia retrospectiva de Cicerón por infinitas razones, pero que es un gran historiador, falleció hace muy poco, que se llama Tony Judt, un historiador británico, que especialista en historia contemporánea, en historia europea contemporánea, y que en algún momento en la introducción de uno de sus libros de historia contemporánea europea, escribe lo siguiente. Él dice, a diferencia de la memoria, que se confirma y refuerza a sí misma, la historia incita al desencanto con el mundo. En gran medida, lo que puede ofrecer es desalentador, incluso perturbador. ¿Por qué traigo esta cita a colación? Porque yo creo que en la pregunta que nos reúne hoy, que nos convoca, hay una pequeña confusión. Y hay que aclararla de una manera muy clara para poder proseguir la charla, porque si no, no sabemos muy bien de qué estamos hablando. La pregunta es literalmente la que plantea Judd. ¿Qué es la historia? Porque él dice que hay algo que es la memoria que sería distinto de la historia. El pasado es el pasado. Y en la sociedad práctica, no voy a decir todo el mundo, pero muchas personas en cada sociedad se aproximan a ese pasado de maneras completamente diversas. No hay una manera de aproximarse al pasado, hay muchas maneras de aproximarse al pasado. La de los historiadores profesionales, que es la mía, porque yo soy un historiador profesional, es apenas una de las maneras posibles de aproximarse al pasado. Y yo debería decir, no solo es una, sino que ni siquiera es la más abundante, no es la que más leemos, no es la que más circula y además no es la más importante y significativa para comprender una sociedad. Con esto lo que estoy diciendo es un poco fuerte para nosotros, los historiadores, pero es así. Digo, la manera en que los argentinos se aproximan al pasado, no digo que no haya algo que tiene que ver los historiadores, por ejemplo, los historiadores, sobre todo a partir de los años 90, yo no sé muy bien cómo es hoy el asunto, pero lo conozco bien en los años 90, colonizaron los manuales de colegio secundario. Entonces los historiadores se dialogaban con la sociedad por esa vía, pero está claro que es una vía posible, no son todas las vías mediante las cuales las personas acceden al pasado. Entonces quiero decir, los historiadores ocupamos un espacio chiquito y allí ya hay un problema, porque está claramente la manera de vincularnos con el pasado no es igual según la actividad a la que nos dediquemos. Yo podría explicar esto hacia el pasado, con un ejemplo del pasado que lo hace mucho más simple, lo uso siempre en las clases, así que
Matías, vos me decías que habías estado en alguna clase, tal vez lo reconozca. Yo siempre empiezo mis clases de historia contemporánea hablando de los romanos. ¿Y por qué hablo de los romanos? Les explico que hacia el año 1 antes de Cristo, Roma construyó una idea de lo que era su pasado en función de lo que era Roma en el año 1 antes de Cristo. Se había convertido de una ciudad, de una pequeña ciudad república en un lugar de Italia, a ser el centro de un imperio, ¿no? En el siglo I a.C., justamente el momento de la gran expansión de Roma, y entonces se tenía que dar un pasado acorde a esa nueva situación. Y bueno, el pasado más o menos, no es que se construyera todo allí, ni que todos opinaran exactamente lo mismo sobre ese pasado, pero más o menos está construido sobre la idea de que Roma es el resultado de un héroe troyano, que se llama Eneas, que escapó de Troya, llega a la península itálica, tiene una serie de batallas, no importa cómo es, finalmente una descendiente de él, que se llama Silvia Rea, tiene relaciones sexuales con el dios Marte. De esas relaciones sexuales nacen Rómulo y Remo fundan Roma, y de ahí en más. Si a mí me preguntan hoy cómo es la historia de Roma, por supuesto yo no hablaría ni de Eneas, ni de Troya, ni de Rómulo y Remo, ni nada de eso. Es más, argumentaría, miren, la idea de que a dos chicos le dan de comer la loba tiene un problema, porque los lobos se comen a los bebés, no le dan de comer a los bebés, aún con toda la discusión acerca de qué quiere decir loba, si loba es un animal lobo o es la otra acepción, que es una prostituta, ¿no? Que era el otro sentido de la palabra lupa en latín, que es y que trae interesantes discusiones acerca de lo que los romanos creían sobre ellos, ¿no? No es lo mismo una loba que una prostituta. Pero no importa, no interesa mucho eso, sino el hecho evidente de que hoy un historiador no explicaría así la historia de Roma. Por supuesto, la explicaría de otra manera. Hablaría de un lugar particularmente importante porque está defendido por las colinas, del río Tíber, de la importancia de ese río para el comercio y demás, y demás, y demás. Ahora, si yo consiguiera una máquina del tiempo y voy a hablar con los romanos y le quiero explicar que la historia no es la que ellos dicen, lo más probable es que los romanos me acuchillaran y con eso se acabara la discusión, ¿no? Y ellos insistirían, es más, me acuchillarían con un cuchillo, con una efigie de la loma romana, ¿no? Para hacerlo bien simbólico el asunto. ¿Qué quiero decir con esto? Las sociedades construyen imágenes de su propio pasado, ideas de su propio pasado, en donde la cuestión central no es, como va a ser para los historiadores, la calidad analítica de ese pasado, sino la capacidad de construir una identidad para esas sociedades. Y cuando digo la capacidad de construir una identidad, es que esas maneras de aproximarse al pasado, puedo decirlo, esas historias, tienen como problema esencial, como fundamento de su construcción, una pregunta que es ¿qué somos? Esa es la pregunta crucial de lo que yo llamo aproximaciones identitarias al pasado, que, insisto, son mucho más masivas que la de los historiadores, mucho más importantes para entender una sociedad. Digamos, lo que opina Tullio Alperindongui sobre la Argentina de hoy es mucho menos importante que el debate que planteaba vos, Diego, sobre si Dorrego muere o no. ¿Cómo ese debate puede ser importante? Bueno, por alguna razón es importante. Está claro que desde el punto de vista político transmite al presente la discusión de Dorrego cosas que un libro de Tullio Alperín no, donde uno, si lo lee, descubrirá que discutir hoy sobre quién mató a Dorrego es absurdo, además es muy claro quién lo mató y por qué, y que no tiene nada que ver con el mundo actual, pero eso importa poco, ¿se entiende? Porque sucede lo mismo que entre el historiador de hoy y un romano. Yo puedo ir y dar todos los argumentos propios de la historia, de la disciplina histórica, sobre por qué esa pregunta, incluso tal como vos la planteas, digo, está mal, pero es inútil. No, la idea es marche preso. La relación de las sociedades con su pasado no es una relación que se somete a la constatación científica, con toda la discusión si la historia es o no una ciencia, o para sacar eso de la disciplina de los historiadores. Por tanto, hay dos, la manera de aproximarse de los historiadores, por supuesto, sí tiene que tener presente todos estos problemas. A los historiadores, no es que no nos preocupe qué somos, a mí me preocupa, pero yo claramente lo que a uno le enseñan en la disciplina es justamente hacer el esfuerzo, no siempre nos sale, ¿no? No quiero decir que seamos todos exitosos en eso, pero que tenemos que intentar construir un objeto en el pasado
sin inmiscuirnos nosotros en ese objeto. Y la razón por la cual no nos tenemos que inmiscuir es muy sencilla. Ni a Dorrego, ni a Lavalle, ni a los romanos del siglo I le importa absolutamente nada lo que yo opine sobre ellos. Y ustedes dirán, bueno, no le importa nada porque no lo saben. Las personas que están discutiendo hoy sobre si algún sector de la sociedad tiene responsabilidad en matar a Dorrego o no, tampoco le importa absolutamente nada lo que yo venga a decirle desde el mundo académico. Porque otra vez, es obvio, digamos, no hace falta que le explique demasiado, esa pregunta tiene un sentido político muy claro hoy, muy clarito. Tal vez un sentido que no tiene nada que ver con el de el año 1828. Sin ninguna duda no tiene nada que ver. Pero otra vez, no hay nada que los historiadores podamos hacer para ponernos en contra de eso, por lo menos es lo que creo yo. Lo que los historiadores hacemos con eso es muy sencillo, estudiarlo y entenderlo. Algún historiador del futuro vendrá e intentará entender por qué un sector de la sociedad hoy trata de hacer del asesinato de Dorrego un problema político actual. En todo caso, la discusión sobre esto es de nuevo una discusión política en historiográfica, y lo vuelvo a decir porque en términos historiográficos es sencillamente un disparate. ¿Cuál es el punto que está en juego? El punto es el anacronismo, sin ninguna duda, ¿no? Es ese problema típico de las miradas hacia el pasado, en virtud de las cuales yo no ignoro que aún el historiador más genial, cuando construye su objeto, es una persona de hoy y no puede evitar tener en la cabeza las cuestiones de hoy. Pero bueno, hay que agregar que el historiador lee un montón de libros y además forma parte de una comunidad disciplinar que le advierte sobre estos problemas, ¿no? Mirá, acá vos tenés un desliz, no digo que no nos pase, vuelvo a insistir en este punto, pero digo, buena parte de la actividad de los historiadores está orientada a evitar ese problema. En cambio, en una historia identitaria, el anacronismo es casi el eje de construcción de esa historia. No puede ser sino anacrónica, en tanto toda la tensión de una relación identitaria con el pasado está puesta en el presente, nunca en el pasado. Y yo voy a dar otros ejemplos, no solo el de Dorrego eventualmente. Entonces, para mí el anacronismo es el peor pecado que puede cometer un historiador profesional. Literalmente es lo que divide a los buenos de los malos para mí. Después uno puede discutir hipótesis y eso es muy lícito, y yo puedo estar a favor de unas u otras, pero eso no distingue a los buenos de los malos. Eso distingue las ideas mías de las ideas de otro. Ahora, muy claramente, el anacronismo es un error imperdonable en términos del análisis historiográfico de historiadores profesionales. Lo que es un error imperdonable para unos es casi una fatalidad para los otros. No hay otra manera de vincularse con el pasado que no sea a partir de un anacronismo. El problema es que la historiografía en el siglo XIX nació de una manera algo distinta, ¿no? Porque alguien me dirá, bueno, pero no. La historiografía nace como disciplina en la segunda mitad del siglo XIX. Con los historiadores se proponen ellos mismos construirle una historia a las naciones. Una historia que hoy sabemos tiene mucho de mitología. Yo no voy a hablar ahora de Dorrego, voy a decir una cosa mucho más terrible. Nosotros estamos convencidos y todos los años celebramos que en mayo de 1810 nació en la Argentina. Y eso claramente no es cierto. En mayo de 1810 no nació nada parecido a la Argentina. Es más, alguno de sus principales protagonistas, por ejemplo Manuel Belgrano, en su vida tuvo la menor idea de lo que es la nación argentina, y aún así es uno de nuestros principales próceres. ¿Se entiende? Ahí lo que hay es una fabricación de Mitre, claramente, de un problema atribuido a Belgrano que nunca fue un problema de Belgrano. El problema de la construcción de la nación es un problema de Mitre, claramente. Es el problema que articula la historia de Bartolomé Mitre en la independencia argentina, de Manuel Belgrano en la independencia argentina. Pero no es un problema de Belgrano. Es decir, que la historiografía nace como constructora, y Mitre además es el fundador de la disciplina en la Argentina, pero nace con la tarea de ser la constructora de las mitologías nacionales. El problema es que ya entrado el siglo XX, yo diría que desde los años 20 del siglo XX, en Europa, la historiografía tiene una reacción contra eso, que
bueno, inicialmente una escuela muy conocida en Francia llamada de Annales. Dice, nosotros no estamos para construir historia, batallas y mitos nacionales. Nosotros tenemos que explicar otras cosas. Por supuesto que las cosas que ellos explicaban no son las mismas que hoy. Esa idea, en parte de construir las historias nacionales para convertirlas en mitologías nacionales, es algo que hoy hace mucho la historiografía, ¿no? Una persona fundamental aquí en la Argentina es José Carlos Claramonte. Pero es decir, no lo inventó José Carlos Claramonte. Esto ya en la historiografía europea existía. Lo que pasa es que nuestra historiografía llega un poco tarde a eso porque sufre las consecuencias de los constantes golpes de Estado. Es decir, yo estoy casi convencido de que en la Argentina no hay una disciplina historiográfica constituida en los términos de lo que internacionalmente se reconoce como una disciplina historiográfica hasta el año 83. No quiere decir que no haya historiadores antes, pero una disciplina que tenga una historia más o menos continua no la hay, y eso tiene que ver con nuestra espantosa historia política, ¿no? El constante, los golpes constantes, y no solo los golpes. Digo, en otro momento también ha habido problemas en las universidades. Está congelado el video, no sé si se oye, ¿me confirman que se oye? Así me quedo tranquilo. Bueno. El audio se escucha bien, ¿eh? Perfecto. Entonces quiero decir, la historiografía nace así, no es que yo esté diciendo siempre fue así, pero claramente a lo largo del siglo XX, y en el caso argentino a partir de 1983, empezó a desviarse de ese rumbo. Yo creo que en un sentido muy sensato, que es entenderlo a Mitre, pero no seguir la línea según la cual nosotros tenemos que inventarle una mitología a la nación, que es en buena medida lo que también hace el revisionismo, ¿no? Lo hace distinto a Mitre, pero en ese sentido es muy parecido a Mitre, sencillamente discute otra nación. No. Dicho esto, entonces, yo podría seguir la línea de Youth y decir, no, la verdad es que la historia no nos enseña nada. Lo que hacemos con el pasado generalmente es confirmar aquello que ya sabemos, construir el pasado en función de lo que ya es una convicción nuestra. Y está muy claro en el ejemplo que daba Diego al comienzo de esta charla, el caso de Facundo Quiroga. Digo, hay muchísimos, ¿no? Digo, para sacarlo de esta cosa un poco facciosa, ¿no? La discusión eterna, ya casi un poco molesta por momentos, del problema de la vuelta de obligado, ¿no? Es un hecho de la soberanía, no sé qué. Bueno, yo no tengo la menor duda que Rosas decía eso. Ahora, hay que ser un poco ciego para no darse cuenta que ese conflicto tenía que ver con el conflicto entre Rosas y la provincia del Litoral. No hay modo de no entenderlo así, salvo que uno sencillamente diga, yo cierro los ojos porque a mí lo que me interesa es mostrar que hay unos que están con la soberanía y otros que no. Nuevamente un problema de Pacho Donel, para decirlo de una manera. No es un problema ni de Rosas ni de ninguno de ellos. Entonces, la actitud más común es esa, diría yo, es ir hacia el pasado más para confirmar que para como decía vos, aprender. Aun cuando sostengamos que lo que estamos haciendo es aprendiendo. ¿No? Está claro eso, el mecanismo es doble. Yo digo que aprendo del pasado, miren lo que hicieron esta gente maldita con el pobre Facundo Quiroga, con el pobre Dorrego, y esos son iguales que los que mataron a Dorrego. Pequeño paréntesis. Sin duda, Lavalle, si uno se pone muy moral, ¿no? ¿no? La gente no se la sería mejor que a la gente no se la fusile, ¿no? Eso es bueno. La cantidad de muertos que debe Dorrego Lavalle es casi, le diría yo, una Carmelita de calza al lado de Dorrego. En Uruguay todavía cuentan los degollados de cuando estuvo en Uruguay Dorrego, cosa que ahí no hay problema, ¿no? Parece que, digo, como dice Alperín, al final de Revolución y Guerra, así era el mundo en ese momento. No se dividía entre las Carmelitas de calza y los malos. Era un poco violento, para decirlo de una manera leve. Yo diría que la novedad que yo encuentro hoy, la primera es nuestra, no del pasado, la facciosidad. Dado que somos tan facciosos, la naturaleza facciosa de la manera nuestra de pensar la historia se traslada al pasado. Ese es un problema. A eso se le agrega otro, que es propio del mundo más reciente, del mundo de lo que nos pasa ahora nomás, que es el problema del posmodernismo. ¿Y por qué digo esto? Lo que está en el centro de la cuestión posmoderna es la eliminación de la idea de que hay una
realidad objetiva alrededor de la cual discutir, ¿no? Y cuando se habla del pasado, ¿no? Que todo es una invención. Y que lo único que importa es la relación entre la identidad, quien habla, y la construcción de ese pasado. La eliminación de la idea de que existe cualquier realidad objetiva sobre la cual eventualmente discutir, en sede historiográfica no fue muy exitosa, hay que decirlo, ¿no? Digo, hay disciplinas donde el posmodernismo ha arrasado, ¿no? Dos, la crítica literaria, la antropología, por ejemplo. Arrasó. ¿Por qué en cada caso? Es muy claro, ¿no? Uno podría explicar, es muy largo para explicar, pero está claro. Pero la historiografía no, y la razón es bastante, no es que no lo tuvo, ¿no? En los años 90 hubo, sobre todo en Estados Unidos, Hayden White, un conjunto de personas, que empezaron a decir que la historiografía era algo así como una rama de la literatura, y que no había ningún objeto, y que eso era puro texto y nada más que eso. Ahora, estaba destinado a fracasar por una razón obvia. Si admitimos que la historiografía es eso, se acaba la historiografía. No hay más posibilidades de hacer historia. Cada uno de acá en más dice más o menos lo que quiere y se acabó. Total, es una rama de... Y era tan brutal la amenaza que la idea de que no hay objetividad, algo objetivo al pasado. No estoy diciendo que yo sea objetivo, que los historiadores sean objetivos, sino que hay un objeto del cual podamos discutir, tener ideas incluso distintas, pero hay un objeto. Si yo borro completamente el objeto y que lo que le da sentido a cualquier aseveración es sencillamente mi identidad, quién soy, el sujeto, pues entonces uno puede decir cualquier cosa. Lo que no ha tenido suerte en sede historiográfica, está de más decirlo, ha tenido un éxito arrollador en términos de la política y la sociedad. De hecho, ha llegado al punto en que Occidente se ha planteado la crítica de la propia historia occidental. Ha borrado el pasado occidental porque el pasado occidental está mal y sencillamente hay que olvidarlo. No es simplemente que está mal que los romanos sean esclavistas, está mal todo. Lo que hay que es, bueno, con Colón, ¿no? Es el caso más evidente. Todo está mal y sencillamente lo que tenemos que hacer es olvidarnos, ¿no? Una lectura, diría yo, un poco extraviada de Lacan y del propio Derrida, ha llevado a la idea de que nosotros lo tenemos que deconstruir y convertirnos, vaya a saber en qué cosa rara, ¿no? Extraña. ¿Cómo afecta esto a la discusión sobre historia? Bueno, una vez que uno rompió cualquier idea de que existe algo objetivo sobre lo cual discutir, eso convierte a la discusión política en una discusión política de suma cero. No hay solución posible, ¿se entiende, no? Es lo que nos pasa a nosotros, no es simplemente una grieta. Nosotros tenemos una que por ahí podemos rastrearla más históricamente, pero además se da en un mundo donde pasa esto en muchos lugares. Digo, basta ver la discusión en España, la discusión en Italia, en Estados Unidos. Esto le está pasando a Occidente. Occidente se ha puesto en cuestión a sí mismo en los términos de la destrucción de su propio pasado. Dicho esto, entonces, cualquier cosa es posible de ser dicha. Y yo diría que no por una razón de que sean más buenos o más malos, ni siquiera más inteligentes o menos inteligentes, sino sencillamente por una cuestión de sensibilidad. La tradición política, porque solo la puedo definir de esa manera, la tradición política que más sufre con este problema es claramente la izquierda, porque la derecha se hace fuerte en la creencia de que sigue sustentando los valores de Occidente y por tanto, de alguna manera, va a seguir rescatando, de maneras que a mí me pueden gustar más o menos, eso es otro problema, va a seguir rescatando ese pasado de Occidente. Ahora la izquierda, que no no hace falta que lo diga, ¿no? Tiene una relevancia desproporcionada en el mundo de la cultura, ha perdido el eje central, está claro, ya no es la clase obrera, ya no es el socialismo, ¿no? Eso que le daba sentido y permitía lo que ellos llamaban la contradicción principal, que ordenaba todo el pensamiento de la izquierda, incluso en sus conflictos. No estoy diciendo que todos coincidían, pero aún en sus conflictos les permitía ordenar, ha estallado en esta idea de cualquier sufrimiento, cualquier necesidad es un derecho, eso es lo que fuera. Y Occidente es naturalmente malo. Eso lleva casi a cualquier cosa. Yo acá voy a mencionar dos ejemplos que a mí me hacen reír un montón. Uno es el Bolívar construido por los bolivarianos. Esa especie de izquierdista socialista, yo no sé de dónde lo sacan, ¿no? Bolívar era un liberal
republicano a la fuerza, hay que decir. Él solo era republicano y no monárquico porque entendía que en América no se podía. Esa era su discusión con San Martín, ¿no? San Martín, aún con todos los problemas que tuvo por ser monárquico, porque finalmente se tiene que ir por eso, de Perú, insistía en ese principio. Bolívar, que probablemente no difiriera mucho en principio, entendió que no era el espacio. Eso es lo que le decía San Martín: mira, no, acá no se puede, por lo que fuera no se puede. Convertido en una especie de Che Guevara moderno, ¿no? Es literalmente absurda la figura, ¿no? No es que ni está bien o mal. Ahora, en el mundo este de hoy, donde nada importa mucho sino quién lo dice, ¿cuál es el problema? Y la segunda, son dos que vivía acá. Una es genial, Moreno, el primer desaparecido, es una de las cuestiones, solo se puede explicar si uno hace abstracción de cualquier realidad de 1810. O sea, uno borra completamente el pasado y solo así puede decir Moreno es el primer desaparecido. No hay otra forma de justificar una afirmación de ese tipo. Perdón. Estaba pensando cuál es la buena. Y la otra es que alguna vez también lo oí, la reivindicación de esto que llamamos América como un mundo exclusivamente indígena, cuyo criterio es muy evidente, es borrar a Occidente de esa historia, y que tiene una diferencia sustancial con la acusación de que antes la historia indígena fue borrada, sustancial, y es la siguiente. Primero, no es cierto, hay historias, había muchas historias, que no la conociera el público general es otro problema, sabíamos un montón sobre eso, pero sobre todo porque el mundo contemporáneo, el mundo en que vivimos nosotros, si nuestro problema de entrada es cómo explicamos lo que nos pasa, tiene mucho que ver con la expansión de Occidente y la construcción por parte de Occidente de un mundo, no voy a decir a imagen y semejanza, pero lo más posible, imagen y semejanza de sí mismo. Ahí tenemos a los mapuches hablando de la nación mapuche. Y yo diría, discúlpeme, señor mapuche, la nación es un invento europeo. Usted no debería decir la nación mapuche, debería decir otra cosa, porque las naciones son un invento de Europa, no los inventamos nosotros. Pero además eluden, a mí esto se ha traducido alguna vez en la idea de que nosotros debíamos hablar de nuestros antepasados, que son los incas. Dicho por una persona que también tiene mucho que ver con alguna de las otras cosas que dije, ¿no? Y cuando esto me lo dijeron en una clase, le dije, mira, yo te voy a contar mi historia. Yo soy descendiente de judíos ucranianos, soy descendiente de eslovenos, soy descendiente de italianos y soy descendiente de españoles. ¿Cómo querés que cuente mi historia que tenga algo que ver con los incas? Yo soy el descendiente de Europa. La nación argentina, por supuesto que incluye indígenas, pero solo se explica porque fueron derrotados por Occidente. ¿Eso es bueno? ¿Eso es malo? Discutimos 20 horas. Yo te puedo decir, es malo, qué mal, qué feo. ¿Y qué gano en comprensión con eso? Sigo entendiendo poco o nada ese pasado. Pasa lo mismo que con los romanos. Yo puedo decirle, mira, ustedes son, no es así, lo que fuera, sigue siendo inútil. Es decir, hay algo de la disolución de esa objetividad y del llamado a deconstruirnos como sujetos, es decir, a olvidar nuestra propia historia, que es la que es. ¿No? Eso es uno de los problemas que tiene el pasado. Podemos ignorarlo, pero es testarudo, ¿no? Está ahí y no tiende a no cambiar. Yo puedo decir lo que quiera sobre eso, pero la única manera, me lo dijo también un alumno una vez y me pareció genial, de deconstruirme y convertirme en alguien que no soy, es hacerme una lobotomía. Y por ahora no estoy dispuesto a eso. Entonces, el problema fundamental, no sé si es cuánta enseñanza sacamos o no de la historia, sino que la manera en que sacamos enseñanzas de la historia siempre habla de nosotros, no del pasado, y en este momento en particular estamos con una relación especialmente conflictiva con nuestro pasado, con el pasado que nos gusta o no, objetivamente es nuestro. No estoy diciendo que es el único nuestro, ¿no? Por supuesto que hay una parte que tiene que ver con la historia de los pueblos que poblaban América, pero lamentablemente, si querés, no es lo que terminó definiendo cómo es América. Hablamos castellano, nuestra religión es católica,
y puedo seguir eternamente. Nos constituimos como estados nacionales, que otra vez un invento europeo. Casi toda nuestra manera de pensar tiene que ver con esa expansión de Occidente. Y yo no puedo cambiar eso. No hay modo, por más que yo quiera sacar una enseñanza maravillosa que es qué bueno que eran los que llaman pueblos originarios y qué malo que eran los europeos. Está todo bien, yo te puedo seguir hasta ahí, pero otra vez, para explicar el pasado es completamente inútil. Hasta ahí, gracias. Bueno, Luciano, interesantísimo, creo que da también para hacer algunas preguntas, algunas reflexiones, pero las vamos a dejar para después. Vamos a cederle ahora la palabra a Ricardo López Gotti a ver para dónde arranca la conversación y la discusión. Bueno, primero quiero expresar mi agradecimiento por esta invitación a la comunidad Punto, a Diego y Matías por esta invitación y una vez más hemos compartido en algún momento alguna mesa con Luciano y creo que tengo muchas coincidencias con él. En este sentido, a ver, yo voy a retomar algo que señaló Luciano y es esta idea de esta destrucción que hay sobre el pasado de Occidente. Hace poco tiempo atrás, una universidad, creo que era Yale o Harvard, la verdad no recuerdo exactamente cuál de las dos, pero digamos, estamos hablando de instituciones importantes del mundo académico. Se había propuesto un curso sobre arte renacentista y los estudiantes plantearon que no se podía hacer ese curso porque hablaba sobre hombres blancos, heterosexuales y europeos. Bueno, ahí realmente yo no sé si harían el mismo planteo si hubiera un curso sobre arte chino y si yo planteara, miren, no hay ningún somalí incluido, sería algo totalmente ridículo que yo planteara algo así. Pero bueno, la verdad es que estamos en una era del absurdo, en que todo es discutible y sobre todo esta idea de que todo es interpretación y no hay hechos. Y por ejemplo, hay un hecho, nosotros estamos reunidos acá por Zoom, y no puede decir, no, pero es una interpretación. No, es un hecho. Ahora, ¿cómo yo comprendo esta reunión, el contexto? Obviamente que vamos a ver que el contexto tiene que ver con la pandemia del año 2020, con la expansión de la tecnología, con la necesidad de las personas de seguir sociabilizando. Es decir, ahí podemos interpretar millones de cosas. De hecho, existe. No es todo interpretación, sino que hay hechos que son objetivos. Este es un hecho objetivo. Estamos reunidos vía Zoom. Y creo que estamos entrando en una era en la que hay una negación absoluta del pasado en el sentido de que se quiere determinar qué es lo bueno y qué es lo malo. Ya no es la historia maestra de la vida. La verdad es que habría que plantearse incluso si uno en la propia vida personal uno interpreta eso, ¿no? Es decir, hasta dónde uno como individuo interpreta lo que ha pasado como enseñanza. Muchas veces no, hay personas que repiten los mismos errores permanentemente y la propia historia personal no se convierte en una maestra. Claramente no. Hay otros que sí, es decir, esto es muy variable y obviamente no podemos pensar ni en una generación ni en una sociedad como si fuera un ente homogéneo. Somos individuos, cada uno tiene su propio itinerario existencial, con lo cual cada uno interpreta y ve desde cierto ángulo las cosas. Obviamente que lo que nosotros estamos transitando por la vida, cada uno lo va a interpretar de una forma distinta y no hay una visión única. Y está bien que así sea. En ese sentido, todos somos muy subjetivos. Pero hay hechos objetivos. Hay hechos que son objetivos y que no se pueden borrar. El hecho de que el arte del Renacimiento hayan sido hombres blancos europeos. Y sí, obvio, obvio. ¿Qué vamos a discutir? No hay nada que discutir al respecto, ¿no? Digamos, no podemos meter a algún chino para quedar bien
o a alguna mujer de Namibia para forzarla a meterla ahí porque hace falta un cupo. Sería ridículo hacer eso. Pero bueno, la verdad es que estamos en un mundo en que parece ser que una parte de la humanidad se tiene que disculpar por quién es. Estamos en esa cuestión como si hubiera algún tipo de culpa. Y yo creo que es algo con lo que mencionaba Luciano. Y es que la izquierda hace 30 años ha perdido completamente el rumbo. ¿Por qué? Porque antes se habían adueñado de la historia. Es decir, la historia tenía un significado. Había una trayectoria, ¿no? Había una teleología, había un fin de la historia, que era llegar a cierto tipo de sociedad. Y esto era algo inexorable. Es decir, el marxismo lo planteaba claramente. Es decir, había un fin y se llegaba hasta ahí. Lo cierto es que, claro, todo ese mundo se derrumba. Y entonces, ahora, ¿qué hay que hacer? Bueno, buscar los malos, ¿no? Los buenos y los malos. Los buenos han sido quienes han sufrido, y entonces se esfuerza toda una cuestión digamos, muy religiosa, es decir, como gente que en algún momento de su vida va a tener digamos, un reconocimiento por eso, y hay otros que han sido malos. Es decir, es una historia o un concepto de la historia que tiene una raíz claramente religiosa, es decir, en un sentido religioso, que hay buenos y malos, que es una lucha eterna y que en definitiva los buenos van a ser recompensados en algún momento y reconocidos como tales, ¿no? Pero lo cierto es que, a ver, primero, a ver, es muy difícil encontrar eso de buenos y malos. La historia no es tan maniquea, no es tan todo blanco y negro. Hernán Cortés pudo hacer su conquista de México porque fue ayudado por muchas tribus, fue ayudado por muchas comunidades indígenas que querían terminar con los aztecas. La conquista del desierto que hizo Roca fue acompañado por tribus, es decir, no es que estaba solo. Entonces, no es todo tan blanco y negro como muchas veces pareciera, y lo cierto es que hay una manipulación para darle un sentido político. Una vez más, la historia se convierte en una herramienta de discusión política y se olvida lo que es propiamente la historia en sí misma, que es una disciplina en la que buscamos comprender, intentamos interpretar, pero con un gran problema, y es que el historiador es un detective. Yo lo asimilo mucho a eso, es un detective que encuentra algunas huellas, pero sobre todo encuentra muchas lagunas. Hay cosas que no las podemos saber, no hay forma, no hay documentación. Más que lagunas, a veces son verdaderos océanos y no hay forma de llenarlo, a no ser que uno empiece a inventar, pero no hay forma de llenarlo. Hay cuestiones que uno encuentra un límite y si no hay documentación disponible, no puedo inventar, no puedo llenarlo. Yo puedo llegar hasta cierto punto. Puedo llegar a entender a un personaje si trato de ubicarme en ese contexto, el conocimiento que esa persona tenía, el mundo simbólico, el mundo de las ideas, los valores que había, y sobre todo tratar de ubicarse en qué hubiera hecho yo en ese contexto, ¿no? Y es un poco la situación de Lavalle y Dorrego. Lavalle era un militar. ¿Qué esperábamos? Que hiciera un juicio debido, digamos. No era un filósofo político, era un militar y actuó como militar en ese contexto. Está bien, está mal. La verdad es que la verdad es una cuestión muy difícil de discutir si está bien o está mal, porque primero, como bien decía Luciano, la verdad, Dorrego y Lavalle ya se murieron, o sea, a los restos de ellos no les preocupa que estemos hablando de esto. Pero evidentemente hay un uso político de la historia que nos resulta muy perjudicial. Y yo voy a tomar el tema de lo que señala Luciano sobre los mapuches. Yo fui funcionario público y me tocó este tema de los mapuches.
Me tocó porque era una de mis áreas de incumbencia. Y lo cierto es que nos encontramos primero con esta cosa de que yo me siento mapuche. Y una vez tuve una reunión con 18 personas, no una, 18, ¿no? Y esto lo cuenta, me causa gracia porque Lucio Mancilla, en la excursión de los indios ranqueles, cuenta de esto, que iba en reuniones que había 20, 25, que algunos se ponían a dormir, que roncaban. La verdad es que me pasaba esas cosas, ¿no? O sea, no ha cambiado mucho. Pero había un personaje que era nieto de alemanes del Volga. Yo soy nieto de alemanes del Volga. Yo también soy nieto de alemanes del Volga. Entonces yo le pregunté, ¿cuándo llegaron tus abuelos? No, llegaron en 1880, qué sé yo. Le dije, ¿qué haces acá? Si vos no sos mapuche. Bueno, pero yo me siento mapuche. Y yo le dije, mira, yo mañana me siento chino, voy a China y me van a dar una patada en el tujes. O sea, no, ¿qué es esto? Yo me siento algo. Pero bueno, tiene que ver con esto de que todo es interpretación, yo me siento algo y soy. Y a ver, yo puedo entender que uno pueda sentirse, y me parece válido, de un género. Perfecto, pero es una situación individual. Pero sentirme parte de un colectivo, es decir, de una nación, de una tribu, bueno, eso tiene que ver con esta manipulación que hay hoy de la historia y esta idea de la memoria. Primero, no hay licenciados en memoria, hay licenciados en historia, hay doctores en historia, no hay doctores en memoria. ¿Y qué es la memoria? La memoria es algo muy frágil, es muy endeble, la estamos cambiando permanentemente. Es decir, primero que la memoria uno apela a lo emocional, no hay documentos de la memoria, lo que hay son documentos históricos. Tenemos textos, tenemos restos arqueológicos, hay, hay construcciones, hay objetos, pero ¿qué es la memoria? La memoria apela directamente a lo emotivo. Cuando se habló de los lugares de la memoria, tenía que ver con eso, pero hoy en día la memoria se ha convertido en un cliché muy utilizado que básicamente apela a la emoción. Pero a ver, ¿qué pasa? Tenemos este personaje de Funes el Memorioso, ¿no? El que nos cuenta Borges, que es un personaje que memorizaba todo, no le quedaba otra, él no podía evitarlo, pero tanta memoria que él no podía interpretar las cosas, no las podía analizar, no podía abstraer, porque en definitiva la vida es posible cuando uno olvida. ¿Qué pasaría si nosotros recordáramos cada uno de los instantes de nuestra vida? Sería una vida absolutamente imposible. No podríamos pensar, no podríamos analizar. Hay, digamos, uno tiene que tamizar. Bueno, a ver, yo no puedo acordarme de todas las hormigas que vi en mi vida, porque mi vida sería una verdadera pesadilla si yo recordara todo eso. Y cada una de las cosas que hago, todo lo que comí en toda mi vida, sería algo absolutamente imposible la vida, porque además no podría discernir lo importante de lo accesorio. Pero bueno, se ha hecho toda una apología de la memoria y yo creo que eso va justamente en detrimento de lo que es la historia, que es el trabajo en el archivo, que es el trabajo con los documentos, es el trabajo de la interpretación, de la comprensión, es algo muy difícil, el trabajo de la comprensión que requiere una situación de mucho conocimiento, de conocer el contexto, de conocer los valores de la época y sobre todo tiene que ver con la propia subjetividad. Porque hay hechos objetivos, pero claramente cuando uno elige un objeto de estudio, hay una subjetividad. Yo no estudio cualquier periodo, yo estudio un periodo o un personaje con el cual yo tengo alguna subjetividad. Es decir, si yo me dediqué a estudiar Europa Central y me fui a Praga a estudiar mi doctorado, es porque claramente yo tengo algún tema con Europa Central y tiene que ver con mis ancestros.
Y después uno empieza a encontrar otros caminos en el medio, pero tienen que ver con eso. Hay una subjetividad. Y eso no está mal, está bien, porque eso hace mucho más rica la profesión, porque cada uno va desde su propia subjetividad hacia ese objeto. Ahora, el problema es el anacronismo, es decir, porque yo tengo una subjetividad, volcarla y tratar de convertir a un personaje en mártir o tratar de volcarlo para un discurso político, bueno, eso es muy problemático, porque claramente ahí se abandona el historiador y se entra en el terreno del político. Es decir, esto que Max Weber hablaba del político y el científico, no siempre es tan fácil delimitarlo. Pero bueno, uno tiene que asumir cuál es el rol que tiene. Y el científico va a decir cosas que no van a ser gratas. Es decir, una cosa es que yo como político plantee algo, pero el científico no tiene que ir a agradar o sostener una postura. Tiene que recurrir al documento y sostener lo que dice con el documento y después puede haber interpretación. Tampoco puede haber una interpretación demasiado laxa, es decir, hay un límite para eso. Pero bueno, ahí está la riqueza del trabajo del historiador y de este detective que muchas veces, la verdad, es que encuentra pocas pistas y en base a eso tiene que armar una narración que tenga sentido. Eh, la cuestión es esta idea de que a veces hay que encontrar culpables, ¿no? Y muchas veces, sobre todo en Argentina, está esta idea de ¿y quién es el culpable de que nos pasa? ¿Por qué nos pasa esto? ¿Quién fue el gran culpable? Y la verdad es que no tiene sentido eso, porque tampoco podemos ir al pasado con el túnel del tiempo, ¿no? Con estos dos personajes que viajaban por el túnel del tiempo, uno era Tony y el otro no me acuerdo cómo se llamaba, que se metía en ese túnel, ¿no? Que se metieron en esa máquina porque les querían cortar el presupuesto al túnel del tiempo. Sí, es muy gracioso eso. Pero no podemos hacer eso. Y además sería una locura hacer eso porque no sabemos todas las consecuencias que tendría hacia adelante. Yo creo que si es maestra de la vida, yo creo incluso, ojalá así fuera, ojalá así fuera. Pero la verdad es que estamos en un proceso de destrucción de la disciplina histórica. Hay una gran manipulación desde la política y de la necesidad de encontrarle sentido a las cosas, de encontrar un sentido, de encontrar culpables y de esta actitud absolutamente maniquea de buenos y malos. Y ojo con eso, porque dentro de unos años nos van a juzgar a nosotros de acuerdo a nuevos valores. Entonces, cuidado con eso. Dentro de unos años nos van a considerar a nosotros, a nuestra generación, como absolutamente salvajes y esta idea que siempre tienta de que eh, todo lo anterior está mal. Y la verdad es que estamos también en un juvenilismo bastante absurdo de suponer que todo lo anterior está mal y ahora hay que comenzar todo desde cero y empezar a juzgar y tirar monumentos abajo y tiramos la estatua de Churchill y empezamos a tirar todas las estatuas que hay, pero quieren levantar otras. Ojo con eso, porque la verdad es que de tanto tirar estatuas, va a llegar un momento que no vamos a tener idea ni de quiénes somos, ni de por qué las cosas son así, y vamos a entrar en una era de un gran vacío existencial que nada lo va a poder llenar. Muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo, por la exposición. Me surgen personalmente dos preguntas, obviamente, si después alguien más quiere agregar alguna inquietud o alguna pregunta, es bienvenido. Vinculado también un poco a este uso de la historia en la construcción de la identidad en el presente o del uso político
de la historia. En primer lugar, ¿en qué quedó el futuro en todo esto? Digamos? O sea, ¿qué pasa? ¿Por qué renunciamos a construir la identidad o la proyección política a partir del futuro? ¿Qué quiero decir con respecto a esto? Retomando la historia, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, tanto la Unión Soviética como los Estados Unidos se lanzan a la conquista del espacio. Que la conquista del espacio es la conquista del futuro, es la conquista de lo que todavía no tenemos, del más allá. Hoy nos estamos peleando por Colón, no solamente nosotros nos estamos peleando por Colón, los pueblos árabes se están peleando por los sucesos de hace 1000 años, y en otras latitudes se pelean por conflictos históricos. Pero, ¿dónde quedó el futuro en toda esta historia? Eso por un lado. Y después, yendo a la historia local y a este uso de la historia en la construcción de la identidad, la pregunta es si realmente estamos todavía en un conflicto irresoluto, digamos, entre dos visiones del país que se remontan al inicio de nuestra historia, de una visión, digamos, liberal, cosmopolita, republicana, y otra visión que podemos decir de la nación católica y conservadora, o si en realidad no existe esa continuidad que muchos han querido construir, digamos. Cada uno construyó su continuidad poniendo y sacando a los personajes que le resultaban más simpáticos según sus conveniencias, o si simplemente eso es una ilusión construida desde el presente, tomando retazos para construir algo que no es así, digamos. No estamos en el marco del mismo conflicto, o sí estamos en un marco de un conflicto que en algún punto, no sé si la historia o la psicología o quién deberá explicarnos cómo salir y cómo superar eso. No sé quién de los dos quiere empezar a hablar de esto, y después le vamos a dar la palabra a Guillermo Storni, que está levantando la mano en unos minutos. No, yo quería reflexionar sobre lo primero que dijiste, el tema del futuro. Cuando yo era chico se hablaba del año 2000, del siglo XXI, ¿no? Y teníamos toda una fantasía de lo que iba a ser el siglo XXI y el 2000. Hoy en día nadie habla del siglo XXII, ni siquiera como una apelación, bueno, el siglo XXII, vamos a... Nada, nada, es como si no existiera. Eso a mí me preocupa, es decir, y cuando uno ve hoy la ciencia ficción es básicamente retomar una Edad Media convertida en términos espaciales, ¿no? Como si no hubiera una proyección del futuro. Eso me parece un síntoma muy, muy extraño de nuestra era, el hecho de que nadie hable del siglo XXII. Nadie, ¿no? Salvo, tendremos que ir digamos, a la ciencia ficción del siglo XX para encontrar cosas que hablan del siglo XXII, XXIII. Hoy ya nadie habla de eso, ¿no? Es un presente absoluto. Eso a mí por lo menos me llama mucho la atención. Lo otro que decías, yo creo que tiene que ver con una construcción de identidades políticas. Esta idea de que hay dos grandes líneas, ¿no? Una línea nacionalista y otra liberal. Yo creo que es una construcción de identidades políticas. Por ejemplo, el Partido Socialista Argentino construyó bastante esa idea y se consideraban como los herederos de Mayo, de Alberdi, Sarmiento, Rivadavia, ¿no? Y como que ellos eran la continuidad de esa etapa liberal, y bueno, después venía la etapa socialista. Y creo que muchos partidos hacen eso. En realidad todos los partidos hacen eso. Construyen ese tipo de narrativas históricas, y lo que creo que es, muchas veces se demanda al historiador que participe de ese tipo de historias. A mí me parecen más narrativas que son más propias de las hagiografías, ¿no? Las historias de santos que antes escribían, en las cuales encontramos seres puros, ¿no? Totalmente inmaculados, que han contribuido a la historia argentina. Y la verdad es que lo interesante de la historia es encontrar que las personas tienen matices, son problemáticas, ¿no? A mí me encanta, por ejemplo, Sarmiento porque tiene partes buenas, partes malas, partes que son horribles, partes que son maravillosas. Y bueno, porque era un ser humano.
Y creo que esos personajes son los más ricos. Y así podemos encontrar muchísimos personajes que además te ilustran bastante te ayudan a aproximarte a cómo era una edad, una era, una época, una forma de vida. Sí, Perdón, Luciano, no sé si quieres sí, agregar algo. sí, par de cositas nomás. La manera en que imaginamos el futuro, históricamente, está fuertemente vinculada a la manera en que nos relacionamos con el presente. Digo, ni el pasado ni el futuro existen, en realidad, los construimos. Por supuesto que los construimos de maneras distintas. Ricardo hizo una fuerte defensa de la forma propia de los historiadores, ¿no? El documento, la crítica, pero yo un poco insisto, ¿no? Bueno, ese es un asunto de historiadores. Soy un poco menos pesimista sobre el mundo de los historiadores que Ricardo, más crítico, claramente, ¿no? Yo creo que los historiadores es raro. Cuando hablan públicamente es como dice Ricardo, pero después vas a leer los libros y no son así. Los libros son muy rigurosos, ¿no? Allí, como tienen claro que los van a ver en otras universidades, en otros lugares, escriben libros muy buenos. Entonces uno los escucha a veces, ¿no? Hay que todo de nuevo, no sé qué, y después uno va a ver los libros son rigurosos, pero también son libros comunes de historia, ¿no? No tienen toda esa magia de la que hablaban antes, no aparece en los libros. Eso me ha pasado muchas veces también, ¿no? Y ahí tiendo a ir hacia a donde iba Ricardo. eh, para mí, el problema del mundo contemporáneo que nos toca ahora, otra vez está vinculado al problema de que hemos roto nuestras relaciones con el pasado y con el futuro, por tanto. Es decir, si algo tenía de bueno el marxismo, y no solo el marxismo, los dos hablamos del marxismo porque es el más obvio, pero quiero decir, todas las ideas de la historia funcionaban en un sentido teleológico. Yo, para ser todavía más brutal, desde el cristianismo judeo-cristiano, desde el mundo judeo-cristiano, hasta los pensadores del final del siglo XIX, tenían una idea, que estaba mal, por cierto, pero no importa, de cómo era, digo, estaba mal porque no era así, ¿no? Pero tenía una idea de cómo era el pasado, la relación con el pasado con ellos y, por tanto, un futuro, ¿no? Eso era lo genial del marxismo, que no solo te contaba el pasado, sino el futuro. Pero otra vez, no era solo el marxismo, ¿no? En buena medida eran casi todas las ideas de la historia. La ruptura del pasado que implica el pensamiento posmoderno, en esta versión chabacana, además, que se difunde por todos lados, ¿no? Porque ni Lacan ni Derrida decían los disparates que en nombre de Lacan y Derrida se dicen hoy, aclaremos, borra el futuro también. Porque no hay ninguna idea de continuidad histórica, ninguna. Entonces, ahí hay un problema de nuestra relación con el pasado y el futuro, por eso no hablamos del futuro, de ningún futuro. Ahora, si me preguntas a mí, yo creo que esto es, esto ya me voy a poner más filosófico en el historiador. Las sociedades no duran para siempre. El mundo construido por Occidente, y esto es lo único que aprendí con la historia, por cierto, algo se aprende, no va a durar para siempre. Y yo no sé en qué momento estamos de eso. Digo, un momento en que Occidente se puso en cuestión de sí mismo fue la primera posguerra, no es ahora, no es la primera vez que lo hacemos. La manera en que lo hacemos hoy es brutal, de eso coincido con Ricardo, la palabra es brutal. Tal vez es porque nuestra crisis es todavía más profunda. Tal vez nos toque que se acabe, tal vez el mundo que viene tiene que ver con China, con Oriente, y nosotros vamos a ser colonizados por ellos. No lo sé, digo, lo que estoy diciendo es tal vez un disparate, pero quiero decir, no podemos saberlo, ¿no? Y también creo que las soluciones a algunas de las cosas que nos pasan no van a venir de donde creemos. Si es que hay soluciones, eso es otro problema, ¿no? Si es que en efecto hay soluciones. Y esto tiene que ver con otra dimensión del problema que no siempre tenemos muy presente, ¿no? El mundo contemporáneo, tenemos dificultad para pensar el pasado y el futuro por muchas razones. Una es el pensamiento posmoderno, ¿no? Uno puede llegar a la conclusión, hay una filósofa inglesa que dice, Occidente va a ser destruido por culpa de 5 filósofos franceses. Yo creo que exagera un poco, pero la entiendo. Pero no estoy muy seguro que sea así, ¿no? Lo que más cambió, desde que yo soy chico, ¿no?
hasta hoy, yo tengo 55 años, ¿no? Yo pasé casi toda mi vida, más joven, con la idea también, porque era de ese mundo, que debe ser, de que éramos nosotros, con nuestra voluntad política, los que íbamos a cambiar el mundo y eventualmente para el lado del socialismo o lo que fuera, ¿no? Ahora, si vos me preguntás hoy qué es lo que yo hoy veo que más cambió al mundo, desde que yo tengo noción del mundo, es el celular. No es ni esto ni nada, es la fibra óptica y el celular, que ha cambiado nuestra manera de relacionarnos con la información de un modo que es casi comparable con la imprenta. Y digo casi, no a favor de la imprenta, a favor del celular. Es brutal lo que nos ha pasado en los últimos 15 años, a punto tal que ni siquiera nos damos cuenta. Pero nos ha modificado hasta la subjetividad cada uno de nosotros. Tenemos redes, nos relacionamos con la gente de otra manera, nos relacionamos con la información de otra manera. Alguna vez me preguntaron qué tenemos que hacer para solucionar el problema del cambio climático. Y yo dije, miren, somos 7.000 y pico de millones de habitantes hoy, vamos a hacer mucho más dentro de poco, no hay casi solución. La solución yo tengo claro de dónde va a venir si es que hay una solución a esto. Va a venir de los departamentos científicos de la Universidad de Harvard, de Yale, de esos lugares va a venir la solución. Van a inventar algo que va a hacer que nuestra relación con el medio ambiente sea más amable que la de hoy. Y no puedo decir mucho más que eso. Eso además es algo que se me ocurre, ¿no? No tengo ni la menor idea de lo que va a pasar. Digo, el futuro se nos ha hecho tan inaprensible como el pasado. Y por eso no discutimos de él, porque todo es la deconstrucción presente. Es cómo nos convertimos, otra vez, por lo menos en mi caso, blanco, heterosexual, o sea, reúno todos los males, cómo me convierto en algo que no es eso, ¿no? Algo que yo al menos no estoy dispuesto a hacer, pero es un poco a los que nos invita el futuro. No sé cómo, digo, eso es parte de la dificultad que tenemos para entender el futuro, para proyectar un futuro, por más que ese futuro no sea el futuro que nos va a pasar. Yo nunca tuve duda que el socialismo solo existe en los libros, ¿no? Después existe algo que se llama el socialismo real, que Dios me libre, ¿no? Todos sabemos más o menos no se parece a los libros, digamos, ¿no? Yo a mis alumnos siempre les digo, miren, la picardía de ustedes es que ustedes comparan libros con la realidad. Y cuando uno compara libros con la realidad, los libros siempre ganan, siempre son más lindos que la realidad. Si me preguntás a mí dónde quiero vivir, por cierto, no es un libro de Marx, es uno de Dumas. Yo quisiera ser el cuarto mosquetero. Si me preguntas, mi utopía es esa. Ahora, claro, no se puede, ¿no? Pero no importa. Digo, no se puede confrontar bibliografía, libros con realidades, porque las realidades siempre son, como decía Ricardo, más complicadas. Entonces ahí hay un problema. En el caso de Argentina más agrega nuestra obsesión por las líneas del pasado. Digamos, es curiosísimo que en un momento donde ponemos en cuestión el pasado, a un señor blanco, heterosexual, pro-occidental sin ninguna duda, como Dorrego, lo estén convirtiendo en la quintesencia de todo lo bueno. Ese es un problema más argentino. Las cosas nuevas no vienen siempre solas, ¿no? Yo creo que el gran problema del mundo occidental hoy es esto, es el posmodernismo, la relación del posmodernismo con el celular, ese es el problema de hoy. Ese es el problema de la política, de nuestra dificultad para pensar cosas de hoy. Pero en la Argentina además agrega la existencia desde al menos los años 30, cuando se armó la idea de las dos líneas, de una tradición. Y esa tradición sigue estando, por más que tengamos dificultades con nuestro pasado, la tradición sigue presente y por eso es tan raro todo, ¿no? Se junta un desprecio, la misma persona, porque eso es lo más increíble, la misma persona, igual que Sarmiento, un día dice que todo el pasado occidental es un horror y otro día reivindica Rosas, persona más occidental que él yo no conozco, ¿no? Y también blanco, heterosexual, junta todos los males igual que yo. Entonces, eso habla más de nosotros, ¿no? de la identidad que, vamos a decirlo claramente, el peronismo construye sobre la idea de las dos líneas y la resistencia que el peronismo tiene como identidad política en la historia política argentina. Muchas gracias, Luciano. Guillermo Storni, querías hacer un comentario, una pregunta. Ahora te estoy habilitando el audio. ¿Sí? Tenés que habilitarlo vos. Acá. ¿Ahí se me escucha? Sí, perfecto. Bien. A partir del siglo XX,
¿siguen existiendo esos diferentes puntos de vista? ¿Siguen existiendo esas lagunas que comentabas vos, Ricardo? Porque el historiador en sí, como vos decías, es un científico, ¿sí? Entonces, ¿cómo saber realmente la realidad? Porque el historiador no es un novelista. Esa es la pregunta. ¿Cómo se sabe la realidad? Desde el siglo XX, que es lo que más nos formó a nosotros, o nos está formando, o nos formó nuestras mentes. Yo ya tengo 70, o sea que vengo desde el 55 llenando mi cabeza con un montón de datos. ¿Son reales? ¿O son demasiado novelistas? ¿O fueron demasiado novelistas? Esa es mi pregunta. No, yo me refiero a que muchas veces hay cuestiones a las que uno empieza a investigar y bueno, llega un momento en que no dispone de más documentación y eso no hay que rellenarlo. No, evidente, Simplemente, pero del siglo XX en adelante, ¿siguen existiendo esas lagunas? sí, todo el tiempo. A ver, en el sentido de que hay documentación que no hay, sí, claro, hay conversaciones que no tenemos. ¿Cómo registramos hoy, por ejemplo, las conversaciones que tienen funcionarios por WhatsApp, por ejemplo? No podemos disponer de eso. Antes se escribían cartas, ¿no? Tenemos un montón de correspondencia, ¿no? Y ahora, ¿qué hacemos? Nos metemos en los mails de los funcionarios, en los WhatsApp. No tenemos forma, no tenemos forma. Realmente no hay forma de saberlo. Uno podría decir, bueno, me fijo en el periodismo, ¿no? A ver, ¿qué se escribió en los medios? Pero uno sabe que eso también está muy manipulado. Si uno se basa solo en lo que se escribe en los diarios, está muy manipulado. La verdad es que es muy, a ver, es muy frustrante en el sentido para el historiador de realmente llegar a una comprensión cabal de un aspecto. Porque lo que nosotros disponemos son pocas huellas. Es como, a ver, estas series de CSI, ¿no? Que encuentran ahí un insecto y una huella digital, y con eso van rearmando el caso, ¿no? Yo creo que a mí me parece que muchas veces pasa eso, es decir, uno empieza a encontrar algunas pistas y más o menos va armando. Lo que pasa es que es fascinante cuando uno empieza a encontrar eso. Si fuera fácil, bueno, la verdad es que el trabajo del historiador sería muy aburrido. Pero cuando uno empieza a encontrar esas cosas, es fascinante. Pero sí, en el siglo XX yo creo que es más problemático todavía. Es mucho más problemático. Porque además, por ejemplo, mucho tiempo usé los diarios de sesiones como fuente documental. Y antes, en las sesiones del Congreso, se hablaba mucho. Hoy no se habla nada. Y ya está todo arreglado de antemano. Entonces es un bodrio usar esa fuente actualmente. Pero si uno iba hacia, no sé, 1920 o 1880, era fascinante porque ahí realmente había mucho debate. Hoy es un bodrio usarlo eso como fuente. Yo creo que hoy, siglo XX, incluso, o siglo XXI, más todavía, siglo XXI, tenemos muchísimas más lagunas que las que podemos tener del siglo XIX, por ejemplo. No, gracias. No sé, Luciano, si querés agregar algo sobre el tema, y si no, vamos a ir cerrando la conversación. Como quieras, yo sin duda es una enorme dificultad, siempre, haya muchos o pocos, la relación con la documentación, eso siempre es compleja. De todos modos, yo digo, agregaría un par de cosas, ¿no? El objetivo de la historia, por supuesto que es la reconstrucción de los hechos. Es decir, los hechos son testarudos, ¿no? Esa es una frase de Churchill, ¿no? Es genial, ¿no? No hay tu tía. San Martín cruzó los Andes, punto. No hay mucho más que decir al respecto. Pero el objetivo de la disciplina histórica es explicar, no es construir el hecho. Lo que pasa es que una parte
lo que tenemos que hacer es, por supuesto, y coincido plenamente con Ricardo, es reconstruir los hechos, porque algunos no son tan fáciles como los de San Martín. Entonces, hay una tensión constante entre cómo explicamos eso y cómo reconstruimos los hechos. Y yo creo que la historia, la disciplina histórica, juega todo el tiempo en eso. Y explicamos con más o con menos según lo que podamos, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Es lo que tenemos, y tenemos que... estudiamos para eso, trabajamos para eso. Eso, por un lado, luego debatimos acerca de cómo explicamos realidades en las que más o menos coincidimos. Eso es propio de los historiadores, ¿no? No es que discutimos si fue o no fusilado Dorrego. Eso ya está, ya lo sabemos. Discutimos por qué. ¿Por qué? ¿Qué pasó con Lavalle? ¿Cómo era la relación política? Nuestro objeto de estudio se construye a partir de una explicación. Ahora, es como los ladrillos para un arquitecto. El arquitecto no estudia ladrillos, pero si no sabe lo que es un ladrillo, está frito, no puede construir una casa. Eso es lo mismo, es nuestra relación con los hechos. Son fundamentales. Yo creo que es central nuestra relación con los documentos y demás. Dicho esto, a ver, es cierto que si yo leo un diario hoy, uno puede decir, bueno, está muy manipulado eventualmente. Ahora, eso es un hecho. Los diarios, a partir de un determinado momento, se volvieron facciosos y por lo tanto informan lo que quieren. Ese hecho es incontrovertible, ¿no? Ahí coincidiríamos todos. Luego podemos no coincidir en por qué y no creer que el hecho, entonces, que todo lo que dicen los diarios me agota una realidad. Porque hoy hasta los diarios, hasta lo más divertido, bueno, no es un invento de hoy para nada, por cierto, pero cuando no les gusta algo, sencillamente no lo informan. Es genial, ¿no? Porque decir, no son los únicos, ya en el pasado también pasaba eso, ¿no? Que directamente le ignoran la noticia. Entonces, construye, pero eso otra vez lleva esta particularidad del mundo de hoy, es que cada uno nos construimos el mundo según como nos guste. Y ese ya no es un problema de historiadores. Los historiadores, ese problema, yo creo, en eso soy un poco más benévolo con la disciplina que Ricardo, que es más crítico. Yo creo que tenemos una especie de acuerdo, que no nos peleamos tanto los historiadores, nos peleamos por otras cosas, pero no es la pelea de la historia en el espacio público, no es eso. Yo no me peleo con un historiador que dice qué mal que fusilaba a Dorrego. No hay ningún historiador que diga eso. ¿Qué va a hacer? Todos sabemos que la historia es lo que es y no hay mucho más que hacer. Discutimos otras cosas, ¿no? Que no es lo mismo que se discute en el espacio público y que en ese caso es comprensible. Todo en ese sentido es muy disparatado. No importa quién fue la persona que lo escribió, pero hace no mucho me tocó leer, una persona muy culta, por otra parte, en otras cosas, un historiador, que le exigía al Estado, que decía que el Estado, en términos de información pública, debía informar quiénes son los asesinos de Facundo Quiroga. Yo casi me muero, después de que me maté de risa durante una hora más o menos, casi me muero. Digo, el Estado, primero que el Estado ya dijo, hubo un juicio y mataron a 14, 15 personas, fácil. El Estado ya dijo quién es el asesino. No puede creer que no es. Muchos creemos que Rosa, cuando hizo eso, en realidad, pero no importa. Digamos, otra vez la interpretación de los hechos, que mientras sea sensata, inteligente, leída, tiene que tener un montón de libros atrás. Muchas veces hay gente que discute historia, porque yo 1 o 2 libros, leyó un poco piña. Otra vez, el mundo no es de historiadores, afortunadamente, diría yo, ¿no? Porque primero tendríamos mucha competencia, además estaríamos todos locos como el resto de los historiadores. La relación de los grupos sociales con la historia es otra, no es la misma que la nuestra, ¿no? Incluso yo diría, la nuestra es peligrosa en términos subjetivos. Yo he perdido toda ligación, me he vuelto tan... detesto tanto el anacronismo que casi yo también me aparto de la historia. Así que yo no tengo nada que ver con nada de ese pasado, lo cual no es cierto, ¿no? Por alguna razón yo soy el que soy, pero a veces exagero para el otro lado, ¿no? Y porque finalmente también vivo en un mundo de la deconstrucción y todo eso. No me gusta, hago todo lo posible para que mi cabeza no se colonice con eso, pero bueno, allí está, ¿no? Es decir, en la historiografía hay un grupo muy pegado a esto, que es el grupo del llamado estudios decoloniales. Pero debo decirlo, algunas personas son manacanudas, re buenas personas que trabajan en eso, pero quiero decir, afortunadamente son súper pocos, muy pocos.
porque es tremendo, tremendo. Llega a un punto absurdo, ¿no? La idea es que yo tengo que pensar como un aborigen del siglo XVIII para entender la expansión del capitalismo occidental. Digo, no hay modo, no hay forma, no puedo hacer eso. No puedo, primero porque soy yo, y segundo porque si me pusiera en la cabeza del indígena del siglo XVIII por alguna magia, no entendería la expansión del capitalismo, porque el indio del siglo XVIII tampoco la entendía. Es un problema y entiendo que no hay, al problema político, que es el que nos convoca, no tanto el de los historiadores, no hay una solución. Nos tocó el mundo que nos tocó, ¿qué le vamos a hacer? ¿No? Yo en eso soy la vieja sabiduría, otra cosa que aprendí de histórica del pasado, el mundo es lo que es, ¿qué le voy a hacer? Me encantaría cambiarlo, me encantaría que sea de otra manera, me encantaría haber nacido en un mundo donde la esclavitud no existió nunca, pero es el mundo que me tocó. Y yo no me puedo pelear con ese mundo, no hay modo. Y eso creo que es un poco. Entonces, es difícil la relación que tenemos hoy con el pasado, muy difícil, y políticamente difícil. Bueno, Luciano, muchísimas gracias. La verdad les agradezco a ambos expositores, a Ricardo, a Luciano. Para mí la charla ha sido un verdadero placer. Espero que para el resto de los presentes también lo haya sido. No sé, Matías, si querés dar alguna palabra de cierre y si no, nos vamos a ir despidiendo. Y bueno, espero que nos podamos ver en otra oportunidad. No, Diego, agradecerte nuevamente a vos, la organización de toda esta charla. Un placer haberlo escuchado a Ricardo. Han transmitido una preocupación que tenemos muchos de los que formamos parte de esta red Punto, que no es hacer, que es justamente el uso de este maniqueo de la historia y de tratar de analizar el pasado con categorías del presente, ¿no? Así que las reflexiones que hicieron, la verdad, extraordinarias. Red Punto graba todo esto, lo subimos en la red, le damos difusión. Así que, bueno, es una pelea que hoy tenemos que dar, es una pelea del presente para que realmente pongamos a la historia en el lugar que corresponde y no caigamos en esto, como dijo Ricardo, de ir a buscar a la historia buenos y malos, ¿no? Así que ha sido un placer y esperemos poder encontrarnos seguramente en otra charla y en otro encuentro, porque la verdad ha sido sumamente gratificante y un placer haberlos tenido en la red Punto. Muchas gracias y será hasta la próxima entonces.